de reinversiones de utilidades durante los años comerciales 2015 y 2016 y la conversión de una empresa individual. Por la fecha que se menciona en este oficio, es el oficio 1157 del 19 de junio, es bastante reciente. Eh, el único cambio normativo que hubo en esa fecha fue que hasta el 2014 las reinversiones que hacían las sociedades de personas caían al FUT, ¿ya? Y después después de ese cambio de la 2780, 2015-2006, que las sociedades de personas empezaron a ocupar el registro FUR, que ya usaban la sociedad anónima abiertas y cerradas, ¿ya? Entonces dice que de acuerdo con su presentación, una persona natural inició actividades como empresario individual y asignó acciones y derechos sociales que mantenían dos sociedades. Agrega que pretende asignar acciones que mantienen en otras dos sociedades, las que fueron adquiridas en parte con retiros reinvertidos durante los años comerciales 14, 15 y 16, ¿ya? Tras señalar que una vez completadas las asignaciones, el empresario individual será convertido en una sociedad por acciones, en base a oficios 2856 del 2020 y 2437 del 2021. En lo fundamental, solicita considerar que no son aplicables en esta conversión las facultades de tasación de acuerdo con el texto vigente del artículo 64, o sea, de la modificación de la 2173, ¿cierto? Como tampoco tributan en forma adelantada las utilidades reinvertidas por entenderse retiradas desde la SPA que nace, ¿ya? Entonces, en el fondo acá, el punto, el punto primero son si son o no aplicables normas de tasación y después si se desencadena la tributación del FUR, ¿ya? Que lo que ahí menciona como tributación adelantada. Al respecto, y en lo que interesa, se informa que, de acuerdo con el inciso décimo del artículo 64 del Código Tributario, no se aplica la facultad de tasar respecto de cualquier tipo de reorganización empresarial, tales como la conversión del empresario individual, en la medida que dichas reorganizaciones obedezcan a una legítima razón de negocio, que es lo que hemos hablado siempre, ¿cierto? Nada nuevo ahí. A continuación, el inciso décimo primero está requisito copulativo para inhibir a este servicio de tasar que se mantenga el costo tributario de los activos en la sociedad que recibe el aporte y no se originen flujos efectivos de dinero para el aportante. En consecuencia, mientras se verifiquen todos los requisitos prescritos en la ley, efectivamente ese servicio se encuentra inhibido de tasar la base imponible, operación descrita en su presentación. ¿Ya? Con todo, una cosa es el ejercicio de la facultad de tasación y la eventual tributación que pudiera producirse por el mayor valor obtenido en el aporte de activos a una sociedad, y otra muy distinta, lo dispuesto en el artículo 16º transitorio de la ley 21.210, norma vigente y que en virtud de la cual la persona natural que enajene acciones de pago adquiridas con reinversiones de utilidades a través de la conversión de su empresa individual en una SPA, tal enajenación se gravará con los mencionados tributos considerándose que se ha efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida. Finalmente, conforme con el número 1 de la letra C del artículo 14 de la LIT, la empresa continuadora deberá mantener el control de las cantidades anotadas en los registros RAIDAN, REX y SAC de la empresa convertida, control que no se extiende a las utilidades reinvertidas porque estas son controladas en el registro de reinversiones FUR que deben llevar a las sociedades que recibieron las reinversiones en su oportunidad. Entonces, deme un segundito. Ahora sí, que hay un poquito de ruido. Entonces, en resumen acá, lo primero es que se confirma que la conversión de este empresario individual que se convierte en sociedad y después se iba, o sea, se iba, ¿cómo se llama? Perdón, se iba a transformar, se iba a convertir en una sociedad por acciones. Primero ahí dice que efectivamente no habían aplicado las normas de tasación en la medida que se cumplen los requisitos del artículo 64, o sea, que en el fondo se mantenga el control de los valores tributarios y no se generen flujos efectivos de dinero para el aportante, ¿ya? Y lo otro es que respecto del FUR, como la parte del capital de esas sociedades se había pagado con
sea, venía de periodos en que me imagino por los años que citan haber sido sociedades de personas, por eso la pregunta. eh, eh, si se cancelaba o no la tributación del FURI, lo que va a entender el oficio es que sí, sí, lo confirma. Y después, bueno, el control de registro de utilidades, que nada muy distinto a lo que conocíamos hasta el momento. No sé si alguno tiene alguna consulta o algún comentario respecto a este oficio. José, Sí. justo te iba a nombrar. Yo sé que José siempre. José, No, que son adelante. cosas más antiguas, po, son cosas. Oye, acá, bueno, encuentro bueno el oficio porque obviamente dice que mantener el foro, pero ¿qué pasaría porque este empresario se transforma en persona jurídica, ya sea de cualquier naturaleza? Pero ¿qué pasa si toma estas inversiones y la aporta a otra sociedad? Porque ya sería una enajenación, po. Y él se está tomando 64 para agregar una, no sé, po, hace una filial con esa misma inversión. Ahí se estaría desprendiendo de la inversión, po. A ver, pero ya, sí, porque, a ver, en definitiva, claro, en definitiva, claro, usa el camino, ¿cómo se llama? De efectivamente primero asigna, por tanto no pierde la Correcto. propiedad Con la empresa individual. con la empresa individual, claro, y después Y el hecho de la efectivamente ahí sí, conversión y después la también se conversión permanece. efectivamente hay un cambio de propietario, claro. Correcto. Pero se la perdona, capo. Se la perdona Se en la este perdona oficio. respecto a la norma de tasación, claro. Pero se la perdona porque no le dice que hay enajenación, pero dice, ¿qué pasa si después, si tú te desprendes, ahí corre igual los impuestos del global? Entonces, ¿qué pasa? Que él ya no se puede reorganizar más. Es decir, no puede tomar este activo y asignarlo, aportarlo a otra empresa, vía el 64. Ah, claro, sí, efectivamente. Sí, bueno, no No sé si podríamos se ver. entendió, vos estoy. No, no, sí, al menos yo te estoy entendiendo Sí, no, dónde va sí, por tu eso, pero punto, sí. los otros colegas, porque al final estoy tirando más allá, porque al final es bueno el oficio, pero ¿qué pasa si yo me Sí, quiero después convertido, quiero armarme un holding, ¿cierto? Y aportar estos bienes a una más abajo? Ahí ya tengo problemas. Gatillo, porque hay claro, una ahí ya tienes enajenación problemas. acá. Aunque vaya por el artículo 64, ya estoy, por decirlo más simple, le estoy cambiando de root al Sí, pues titular. ahí, claro, claro, en ese cambio de rol que se va a dar como entre sociedades, Sí, pues. claro, y en Sí, el que califica para el 64, pero enajeno. claro, Ahí sigue activo el calificando full. para el 64 Sí, en la medida que cumplas con el valor tributario y que no se queden flujos pero de se activa el efectivo FURP. y, claro, tal cual. Sí, efectivamente, claro, hay un paso más adelante de lo que estás comentando tú, y claro. O sea, claro, o sea, el oficio hay que tomar, o sea, es bueno lo que dice el oficio, pero hay que tomarlo en el fondo o sea, en el fondo estar bien seguro Tiene un tope. de lo que va a hacer, en el fondo. Correcto, tiene un tope. Si no puedo seguir jugando Claro, vía la reorganización, jugando con el 64 porque no me sirve ya. Me sirve para una sola vez nomás, para convertirme. decide por una sola vez, claro. No Claro, ese y era el ahora, objetivo. bueno, ahora a propósito del cambio de norma, van a empezar a aflorar conversiones que no se veían nunca, o se veían muy poco. Lo que pasa es que siempre el cuco era tasable. Y uno igual la hacía nomás, Claro, pero igual con el sí, cuco que era tasable. Ahora que no es claro, tasable se está haciendo mucho más, po. Y de hecho yo he visto sí, pues. casos que me han contado que de empresario individual se convierten y después con los meses, de nuevo sacan contabilidad como empresario individual, po. Y se puede hacer cuantas veces uno quiera. Ah, claro, claro. O sea, vuelvan a ser el empresario individual. Sí, Nada se po. muere, nada se Se puede muere. usar eso. Eh, claro, es que uno diría, es como hacerle un inicio de actividad de una sociedad que ya tuvo un término de giro, eso también se puede hacer, po. Ahora, ahora, digamos que entiendo tu punto, o sea, la del empresario individual es como para aprovecharse de este mismo oficio, en el fondo. Así es, así es. Es mucho más conveniente. Gracias, José, siempre buenos comentarios los que tú haces, así que se agradece. Nicolás, Aprendemos todos. Nicolás, Eh, Escucho bajito, sí, perdón. Al menos ¿y yo. ahí me escucha mejor? Sí, ahí te escucho un poquito mejor, Ya, Fernando, ¿cierto? sí, sí, sí.
yo había entendido, dado que el profesor José Farías lo menciona, yo había entendido que le dejaba la puerta abierta para no ser tasado de acuerdo al artículo 64, pero le estaba diciendo que sí gatillaba la chutación del FUR. Eso había entendido de lo que leímos. No, y le dice que Eh, conserve todos los no, registros. que conserve los Claro, registros, pero le dice... eh, 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 incluso el eh, FURP. No, pero eso es bueno, po, es bueno el oficio. claro, es que yo me había quedado en la lectura del párrafo anterior, Ah, claro, con todo, aquí, claro, y leyendo. la distribución del FURP, claro. Entonces me quedé medio pillo acá, derechamente. Gatillo, la tributación del FUR, como lo que dice, considerando que se ha efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida, ¿conservo el FUR o tengo que tributar sobre el FUR? Lo que dice acá el oficio, dice, claro, o sea, en el fondo parte diciendo que uno es la norma de tasación y el otro son los efectos, otra muy distinta, lo dispuesto en el artículo 16º transitorio de la 21.210, norma vigente y en virtud de la cual la persona natural que tiene acciones a pago adquiridas con reinversión de utilidades a través de la conversión de su empresa individual en una SPA, tal enajenación se grabará con los mencionados tributos considerando que ha efectuado un retiro tributable equivalente a la cantidad invertida. De eso que tú acabas de leer, yo desprendí, ok, se acabó el FUR y tiene que tributar como que haya retirado o ha hecho un retiro tributable. Que se grabará con los mencionados tributos. Claro, es que en el fondo yo no entiendo, o sea, pareciera que el texto va a confundir, porque después incluso que habla de que en el fondo existe el control del foro. Porque yo entendí lo mismo que José, ¿no? José estaba entendiendo lo mismo. Así es, que no se gatilla. Sí, claro que no se gatilla. Y Pero entonces, sí, si la convertía, se desprende de gatilla. Claro, claro, en el fondo que en perdona, el pero ¿y fondo en que qué parte lo del retires párrafo desde la anterior? SPA. Claro, pero en el párrafo anterior que estábamos leyendo, ¿en qué parte de qué parte de ese párrafo se desprende lo que tan hábilmente deduce José? Porque yo no... mm, En el párrafo final, cuando dice que el artículo La 14C, generación número se uno, grabará con los mencionados tributos considerándose que se efectuado un retiro tributable equivalente a la ya, cantidad. perfecto. Ya, ya. Claro. Es que no está Sí, muy después habla del fácil, FUR. no está Mm. muy fácil de entenderlo. Pero ya, ahora veo, o sea, te conviertes en SPA y después si enajenas, olvídate, se gatilla la tributación del FUR. correcto, Perfecto, porque ya. sabes que el cambio de criterio que hubo en el artículo 64, todos entendíamos, antes que fuera la modificación, que la conversión era una enajenación. Aquí lo está diciendo, oye, con este tema no hay enajenación ahora, pero ahí para adelante sí cambia. Sí, correcto, no. Perfecto. Claro. Valioso el aporte, José, y ahora me queda claro. No, igual está enredado en todo caso, si no está tan, Sí, Sí, está tan, enredada esta parte, efectivamente, sí, porque sí. hay que leer el Sí. penúltimo con el final, si se queda con el penúltimo es raro. Si sigue en el penúltimo es raro, sí. sí. Exacto. Bien, muchas gracias. No, gracias a ti, Fernando. Ya. Me quedó una Vámonos duda. a esto. Hola Ah, Nicolás, ¿cómo estás? Disculpa, hola. Bien, Doris. bien. Dori, sí, es que yo reconocía tu voz, pero no tu nombre. Lo siento. Sí, es ¿Cómo que me estás, quedó una Dori? duda, ahí conceptual. Con la nueva norma del 64, ¿no es enajenación o sigue siendo enajenación y no es tasable? Esa duda me quedó. No, pues no es enajenación. Y por lo mismo no es ¿Perdón? tasable. No es enajenación. Y por lo mismo no es tasable. Ya. Si no es ya no es enajenación, ya no es tasable porque no es enajenación. Porque no es enajenación, claro. O sea, claro, solamente en este caso de la conversión, en el fondo. Ya, perfecto. Pero Muchas gracias. Solamente el caso de la hago un conversión, nada alcance más. ahí. Hago un Sí, al- solo el caso de la conversión, efectivamente, como dice José. Lo que pasa es que ahora admite que la conversión es aceptada como reorganización.
Sí, porque todo el Quizás oficio tanto que... antiguo, Mm, todo el oficio mm, antiguo decía que la conversión era tasable, por lo tanto era Claro, enajenación. sí, claro. claro. Pero por el hecho de que hoy día admite que eh, la, conver- la conversión es reorganización. Entonces, Así es. Sí. y ahí está el tránsito O entre una quizás cosa lo, y la o quizás otra, siempre lo fue, pero pero no lo siempre reconocía. no lo reconocía porque en el fondo decía había cambio propietario, lo que decía José. ¿Sí? No, pero el eh, oficio antiguo decía claramente que las conversiones eran tasables, claro. por lo Sí, tanto porque no era estaban amparadas en enajenación el y 64, a precio claro. de mercado. Podían ellos decir, Mm. o sea, que esta conversión es a precio de mercado, no a valor histórico. Ahora la ley lo deja claro y bueno, por eso es que se están haciendo tantas conversiones ahora. ¿Cierto? Lo que sí Sí, nos pues había ahí, tocado justamente el FUR, que es importante, y ahora tocó el FUR. Novedoso. Sí, pues bueno. ¿Puedo decir algo? José, es que, hola, Astrid por aquí, ¿cómo están? la- Tengo una duda en lo que están diciendo, porque este cambio de criterio es por la modificación legal del artículo 64, de que no es tasable, pero que no tiene nada que ver con que haya o no haya enajenación, o es porque no es enajenación. Me confundí con el último comentario que dijeron que no había enajenación. Ah, sí, lo que pasa es que la- el párrafo que toca el tema en el 64 dice, tampoco se aplicará la facultad de tasación respecto a cualquier tipo de organización empresarial, tales como la conversión del empresario individual o el aporte de activo de cualquier clase realizado por personas naturales o jurídicas asignado dentro del territorio nacional en la medida que dicha reorganización obedezcan una legítima razón de negocio. Eso Claro, lo deja expreso. lo deja claro. expreso la norma 64, pero no es Correcto. porque no hay enajenación. No, no, por supuesto. Todos Ah, sabemos que la transferencia porque es de un rol a otro, de un rol de una persona natural pasa Claro. a una persona jurídica. estamos ¿Qué era frente lo a que una... es? Esa es mi duda, porque si hay enajenación, yo entendería que sí se activaría el FUR. Por eso preguntaba si era lo mismo que no fuera tasable, que no hubiera enajenación, que para mí yo lo interpretaba como cosas distintas. Puede haber enajenación, pero no es tasable. Que es lo mismo, por ahí va mi duda. No sé si me expliqué. Sí, no, sí, Que, está claro, esa es la mm, duda, porque el párrafo sí, penúltimo te dice eso, pero en el final te dice que conserva el FURPO. claro. Obviamente que está, no está muy bien redactado el oficio. Sí, está mal redactado, pero es que yo Claro. creo que con el FUR, porque Y- siempre la conversión generaba la capacidad de conservar los registros. Era una Así de las es. ventajas que hemos tenido de claro. siempre. Pero Ahora el la duda era cambio el FUR. la tasación. La web. Sí, pero es que no cambia el FUR. Yo siento que no cambia el FUR. Yo creo que la respuesta del FUR habría sido exactamente la misma con el 64 antiguo o con el nuevo. No veo la diferencia de gatillar el FUR. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque en el fondo siempre la conversión decía que se mantenían todos los registros en la sociedad que uno convertía. Sí, sí. Y Correcto, nunca pero había dejado el FUR, estaba la facultad, sí, el servicio de tasar. pero Eso es lo estaba la facultad antiguo. de tasar. Yo siento que ahora la única diferencia es que no hay tasación del servicio, pero el tratamiento Exactamente. de todos los Tal. registros sigue exactamente igual. Eso no se ha modificado, eso viene de años. Que alguien lo preguntó, genial, lo encuentro súper bueno tener la tranquilidad, pero yo había entendido siempre que no se gatillaba el FUR, por norma de que decía que se pasaban todos los registros. Y esa era la gracia de convertir, que tú no tenías que ir a tributar por los registros, y no, sin ninguna distinción. Sí, pero no hay oficios claros con el FUR en cuanto a la No, conversión. No, Sí estoy que de es más acuerdo, claro. encuentro muy bueno que exista ahora un oficio, Sí, pero uno no es lo hacía conservando registros y se persinaba que no los tasaran. Entonces, exacto, en este pero caso ya es mucho más sólido porque ya se matricula, es decir, se arrastra todos los despejó, claro. registros. está perfecto, pero no es por la modificación del 64. Habríamos tenido esta respuesta o esta consulta independientemente de una modificación del 64. Lo que pasa es que Eh, ahora, dado que hay 64, todos nos estamos atreviendo a hacer las cosas, entonces nos estamos haciendo más preguntas. Correcto, que no hay tasación. claro. Ya, Y ok. aquí Claro, el a él se le oficio ocurrió efectivamente no dice nada preguntar por nuevo al el FUR. respecto. Y ahí esta persona se le ocurrió preguntar por el FUR, que es buena pregunta, porque siempre está la duda, porque un desprendimiento de la propiedad gatilla el FUR.
Y aquí Sí, está po. diciendo que consérvalo. Ese es bueno el oficio. Clarifica más que nada. Sí, no, y es bueno el oficio, es que yo me confundí con la discusión, pensé que se estaba dando en razón de la modificación del 64. Eso había entendido de lo que estaban discutiendo. Ah, la parte del FUR no. La parte de que en el fondo se puede convertir y no es tasable, sí. Eso sí, pero por norma Eso expresa. sí, Sí. claro. Ok, gracias. A ti, Astrid. Ya.